Hola, muy buenos días. Aquí estamos como cada martes a las 10 para charlar unos minutitos con vosotros. Estamos un poco desubicados porque ayer volvimos al despacho después de 2 semanas fuera para disfrutar de la Feria del Libro de Valencia y bueno, estamos aún agotadísimos y organizándonos porque después de cada Feria del Libro no se ve, pero hay muchísimo trabajo, igual que hay mucho trabajo previo de preparación de pedidos, de montaje de casetas, de organizar todas las firmas y todos los eventos. Luego después también hay muchísimo trabajo y todo eso es para que los que vais a las ferias pues podáis disfrutar perfectamente y todo salga rodado a lo largo de la feria. Si has tenido la oportunidad de ir a la Feria del Libro de Valencia, bueno, ahora viene la de Madrid, viene la de muchos pueblos, quiero que me cuentes aquí abajo, oye, pues sí, yo he ido, me compré tal libro, déjame aquí escrito qué libro te has comprado y así charlamos un poco y a ver si coincidimos en gustos. Quería comentaros hoy que este tipo de ferias son una oportunidad muy buena para autores y escritores que están comenzando, escritores noveles, para darse a conocer. Es un evento promocional súper importante del libro que tanto los autores como las editoriales intentamos aprovechar al máximo. Lo que supone es poder hablar con un lector que de otra manera no llegarías. 3 libros me compré, dice Rubén. y porque no tuvo casi tiempo, que si no, que yo lo sé, si le hubiéramos dado más tiempo se hubiera comprado muchísimos más. Bueno, pues Rubén, cuéntanos aquí de qué temática eran y si ya has empezado, si no, y así estamos un poco enterados. Pues lo que decía es que para los autores es una plataforma, y súper importante a lo largo de la vida de la promoción del libro para poder llegar a lectores que de otra manera no pueden llegar. Es una oportunidad muy importante y por eso todas las librerías se organizan para tener firmas a lo largo de toda la feria. Entonces quería también que nos contaras si te has sorprendido con algún escritor que has conocido que de otra manera no conocías y bueno, te has llevado una muy buena sorpresa. Es una oportunidad que nosotros desde la editorial damos siempre a los autores para que la aprovechen y les recomendamos que la aprovechen al máximo, porque bueno, oportunidades de estas hay en abril y mayo, que es el mes de las ferias, en diferentes poblaciones, pero el resto del año ya no será tanta la ocasión. Así que bueno, los que fuisteis a las ferias o los que tenéis pendiente ir a alguna hora muy próxima, espero que nos contéis cuál ha sido vuestra experiencia, si habéis conocido a algún escritor que no conocíais o que acaba de lanzar una novedad. Y bueno, os contamos que este sábado, a ver, Rubén dice, no he empezado. Ostras, que tiene muchos a la espera. Son de novela negra y el último de Víctor del Árbol. Bueno, pues ya nos contarás, Rubén, cuando te los leas. Que os estaba diciendo, así nosotros este sábado estamos en la Feria del Libro de la Pobla de Baibona y estamos en una feria también en Alcira, o sea que no os creáis que vamos a parar, pero bueno, por lo menos ya las ferias van a ser más de fin de semana, que no son tan intensas como esta, de la que esperamos que hayáis disfrutado muchísimo, de la que nosotros estamos súper cansados, pero también súper contentos y ilusionados. Al final tienes un sentimiento agridulce de que, por un lado, tienes ganas de que termine porque es agotador, pero por otro lado también te da muchísima pena. Así que bueno, nos vemos el martes y este ha sido un poco el feedback de nuestra Feria del Libro de Valencia, que el año que viene, por supuesto, tendremos más y mejor. Hasta el martes.